Pues estamos delante de una meditación que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 15, y me he atrevido a poner como título «Necesitamos escuchar a Dios». Porque es muy evidente que Dios, cuando actúa, usa a hombres en cada uno de los momentos, y en este acto encontramos a Lucas, siendo el único autor de un libro de la Biblia, un hombre que no era judío, que podemos manifestarlo, porque en el Evangelio encontramos la buena nueva a todos los hombres y mujeres, pero eso no nos tiene que hacer pensar que hay discrepancias con el otro o con los otros evangelios, porque forma con Mateo y con Marcos, los otros dos evangelios, lo que se conoce como los sinópticos de los evangelios para transmitir la enseñanza del Señor. Y los tres es un encargo del Espíritu Santo para colaborar con nosotros, pero el más universal, el más abierto, el que podemos darnos cuenta que es más para todas las personas, es este de Lucas, y esta dedicatoria abierta al cristiano gentil, y el propósito no deja de ser el demostrar que Dios ofrece su salvación a todos los hombres y mujeres, tanto judíos como gentiles. Fue discípulo, Lucas, del apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, y autor, Lucas también, del libro de Hechos de los Apóstoles, que también se exhibió como una muestra de propagación de las buenas nuevas para todos los hombres y mujeres. Además, era médico de profesión y había estudiado la ciencia de su tiempo y colocado todo su conocimiento para servir en la obra del Señor en medio de la iglesia primitiva. Su ministerio cubrieron la literatura, la predicación, la beneficencia, y fue de mucha ayuda para todos los creyentes de su tiempo. Nos puede ser también de mucha ayuda para nosotros por ese gran interés de notar en el cual el Evangelio nos recuerda esa cantidad de oraciones que nuestro Señor realizó. Lucas, en sus escritos, manifiesta más que ninguno de los otros evangelios todas las veces que el Señor Jesús necesitó apartarse para derramar su corazón en oración delante del Padre. Y por otra parte, Lucas escribió haciendo como orden todas las cosas desde su origen, y en el Evangelio mantiene una clara cronología en la ordenación de todos los asuntos. Y así podemos ver que el ministerio de nuestro Señor Jesús era movido y acompañado bien por discípulos, o bien por hombres, o bien por mujeres que lo ayudaban en todo ello. Me gustaría leeros los 15 versículos, y nos dice así, capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba a sí mismo Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían a través de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad que venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad suficiente. Otra parte cayó sobre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto de 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios.
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, dan fruto con perseverancia. Por ello, estamos delante de un evangelio que lo que nos hace es manifestarnos la enseñanza del mismo Señor Jesús, y le servían con su tiempo, con sus bienes, y los apóstoles eran además para ellos una escuela de evangelización en la que podían encontrar tanto teoría como las prácticas para seguir hacia adelante. Y escuchar a Dios, o poder escuchar a Dios, es una manifestación que necesitamos. Lo primero que encontramos es en el versículo 5, la semilla del sembrador cayó junto al camino. Y lo que el pasaje nos está diciendo y describiendo es esa necesidad que tenemos de escuchar la voz del Señor a través de su mensaje. Y el tiempo de siembra que se realiza en aquellos tiempos en Israel se hacía antes de labrar la tierra. Y la tierra estaba sin labrar desde que el labrador había recogido la semilla hasta que se volvía a sembrar. Y en el campo había un camino por el medio del lecho, por la costumbre de pasar por medio de ese camino, desde la siega del año anterior hasta la siembra del siguiente año. Y lo más importante es la comparación que hace el Señor para que las personas, y en este caso son los que oyen la palabra, no la entienden, y de ahí que el diablo quite la palabra del camino del corazón, porque les ha faltado comprensión para poder creer y escuchar lo que se está manifestando a través de ellos. Pero el pasaje continúa diciéndonos además que la palabra es repartida por el Señor. Y otra parte cayó sobre la tierra, sobre la piedra. Y esta parte de la Escritura lo que nos está describiendo es que se refiere a rocas calcáreas cubiertas de una ligera capa de tierra que apenas destacan, y se está refiriendo a personas que recibirán la palabra de Dios, la semilla con gozo, pero de una manera y de una forma superficial. Siguen por un tiempo con la apariencia de ser creyentes, pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las contraversiones, cuando llegan todas las cosas contrarias de la vida y las pruebas del medio de la vida, lo que ponen de manifiesto es que nunca han creído, se apartan, y todos conocemos casos que se han dado también de esta condición. La tercera opción que nos muestra el pasaje es cayó entre espinos, versículo 7. Y aquí lo que se nos describe es que va creciendo la semilla sembrada junto con los espinos, pero llega un momento que los espinos pueden más que la propia semilla. El campo está sin arar y se trata de personas que han escuchado la palabra del Señor, la cual no ha sido arrebatada ni tampoco negada como sucede con los anteriores, pero hay otros intereses, porque se disputan en el interior del corazón de la persona, y al no continuar son atrapados por los afanes de este mundo, por todas las cosas que nos rodean, porque las riquezas, los placeres, las cosas que nos llevan a deslumbrar en esta vida son las que nos apartan de la palabra de Dios. Y quizás en ese tiempo en el que la semilla está empezando a subir, todas estas contradicciones del propio mundo son las que hacen bajar la realidad de la palabra, porque en el tiempo sucede más que nunca, generándose el gran problema de muchos que se apartan de los caminos del Señor y se alejan de su presencia para actuar de una manera totalmente diferente. Pero había de esa semilla otra opción que nos dice el pasaje, versículo 8, que cayó en buena tierra.
y nació y llevó fruto, 100 por 1. Y aquí tenemos una manifestación de la realidad de la manifestación del mensaje de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que llega a acontecer cuando nos acercamos a la palabra del Señor manifestada, cuando llega a nosotros esa palabra y estamos preparados por el Espíritu de Dios para escucharla, para ponerla en práctica, para vivir lo que hemos recibido. Porque además de escuchar la palabra, recibimos, retenemos, poniéndola en funcionamiento, y como resultado va dando fruto de la enseñanza de Lucas, lo que sobresale por encima de todo, y se nos especifica como un tipo de fruto muy valorado, 100 por 1. O sea, hay una multiplicación indecible, incalculable, cuando nos sometemos al pasaje de la revelación de Dios que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y el pasaje lo reconoce y nos dice 100 por 1. Mirar el versículo 15, porque hemos ido leyendo cada uno de los versículos. La que cayó en buena tierra. Estos son los del corazón bueno, recto, que retienen la palabra oída. O sea, cambiamos cuando somos conscientes de retener la enseñanza que hemos oído de la voluntad de Dios para nuestros corazones, para nuestra vivencia, para que la pongamos en práctica. Y nos dice el pasaje, 100 por 1. Podemos ser de bendición los unos para con los otros, dándole la gloria y la honra al labrador, nuestro Señor Jesús, que ha puesto su semilla en medio de nuestras vidas. Como resultado de toda nuestra meditación en este día, es por lo que decía al principio que necesitamos escuchar, oír la palabra de Dios para poder ser ejecutores de manifestar buenos frutos para la honra y la gloria del Dios de nuestra salvación. Para que necesitamos escuchar la palabra de Dios para manifestar esos buenos frutos en nuestra vida. No estemos junto al camino, debemos de estar en el lugar correspondiente para poder recibir la buena semilla. Debemos de estar en esa tierra, no en el camino, y debemos de vigilar para que nada nos aparte de nuestro Señor. Lo mismo que con Él estar afirmados sobre la piedra porque nos endurece. Tenemos que tener cuidado de no ser piedras para hacer daño más que para bendecir, como nos dice el versículo 8. Y por lo tanto la piedra nos endurece para movernos de acuerdo al llamado de nuestro Señor. Y no podemos estar en esa situación. Y lo que acontece además es que los espinos son los que nos ahogan, las dificultades de la vida que no sabemos poner delante de la realidad del trono de la gracia para que actúe en medio de nosotros. Y lo que acontece, el llamado de nuestro Señor y Salvador, nos acontece a todos nosotros. Todos tenemos la misma oportunidad de poder recibir la palabra de Dios. Todos tenemos la misma oportunidad de poder ser o tierra buena o las dificultades que hemos estado valorando. Y el Señor nos moldea y nos quiere llevar a tener una vida de complacencia para con Él. Y Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y debemos de estar preparados para ser esa buena tierra donde su semilla nos haga generar buenos frutos, siendo de bendición para todos los que nos rodean, para darle la honra y la gloria, o la equivalencia de lo que Él está esperando de cada uno de nosotros, como nos dice el texto, 100 por 1. Y creo, hermanos, que la solución que el Señor nos da es que escuchemos atentamente su palabra. Y nos dice lo que nos refleja ese versículo 15, la que cayó en buena tierra. Estos son los de corazón comprometido, recto, que retienen la palabra oída y dan fruto con la perseverancia. O sea, cuando nos mantenemos en los caminos del Señor,
cuando nos estamos comprometiendo a seguir en los caminos del Señor, es cuando podemos ser de equivalencia a reflejar ese buen fruto con perseverancia, con continuidad, con tiempo de compromiso. Así pues, que el Señor nos guíe para ser esa buena tierra y estar comprometidos para con su llamado y ser de ayuda y bendición para con todos los que nos rodean. A Él sea la gloria, la honra, y escuchemos, prestemos atención siempre a lo que nuestro Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros para que le obedezcamos y le demos la gloria que solamente a Él le pertenece. Que el Señor nos bendiga. Amén.